Hola a todos, un saludo a toda la afición ajedrecística. Somos Proyecto Ajedrez La Habana y estamos de vuelta en el canal, retomando nuestras actividades que llevábamos un tiempo sin subir algún video. Yo soy el maestro internacional Abel Fabián López González y quiero presentarles esta nueva serie titulada Campeonatos del Mundo, en la cual estaremos analizando todos los encuentros por la corona desde Steinitz hasta Carlsen. Retrocediendo en el tiempo, el primer campeonato del mundo se jugó en 1886 y tuvo como protagonistas a Wilhelm Steinitz y Johannes Zukertort. Veamos un poco más detalladamente quiénes eran estos jugadores. Steinitz nació el 14 de mayo de 1836 en Praga, capital de República Checa. Aproximadamente en 1866 comienza a considerarse el mejor jugador del mundo, ya que derrota a Andresen, el cual, sin contar por supuesto a Morphy, que era el astro, ¿no?, del ajedrez en esa época, pero ya había tomado la decisión de retirarse del ajedrez. Andresen era considerado el mejor. Entonces, esta victoria de Steinitz sobre Andresen, con marcador de 8 victorias y 6 derrotas, marcó como el inicio de una nueva era donde Steinitz comenzaría a considerarse el mejor jugador del mundo. En los años siguientes no logra ganar París 1867 ni Baden-Baden 1870. Sin embargo, tuvo muy buena actuación, obteniendo segundo lugar en uno, tercer lugar en otro, y derrota en matches a los mejores jugadores de la época, por lo que sin duda se reafirmaría como el jugador más fuerte, el jugador a derrotar. Y luego en 1873 Steinitz tendría que tomar una decisión un poco forzada que lo apartaría un poco de la competición, pero le permitiría fundar las bases de la teoría del juego de posición. Debido a problemas de salud en esta época y a la oferta de trabajo de ser el encargado de una columna de ajedrez en el periódico The Field, Steinitz toma la decisión de dejar el ajedrez competitivo. Esto ocurrió en 1873 y en los siguientes 7 años Steinitz no volvió a jugar ninguna competición, sino que se dedicó a analizar las partidas de todos los torneos que se jugaban, los principales torneos de esa época, y este análisis le permitió fundar la teoría del juego de posición, la cual sin duda es un descubrimiento maravilloso. De hecho, en esa época comparable a los mejores hallazgos científicos que se realizaron. Fue maravilloso cómo Steinitz pudo aislar una gran cantidad de detalles estratégicos, cómo pudo darse cuenta que a menudo la mayoría de los ataques que tenían éxito eran erróneos, simplemente que los jugadores no se defendían de la mejor manera posible. Y entonces Steinitz comienza a pensar que había que jugar el ajedrez de una manera un poco más estratégica, que no se podía realizar un ataque sin que este estuviera bien fundamentado, y para que fuera el caso de que el ataque pudiera tener éxito, habría que acumular una cierta cantidad de pequeñas ventajas que justificaran este ataque. Y sin duda algo increíble, magnífico. Muchos de ustedes quizás no lo sepan, pero hoy en día los jugadores modernos podemos crear planes en ajedrez y pensar estratégicamente a largo plazo gracias a Steinitz, que fue el primer jugador en descubrir este maravilloso enfoque del ajedrez. Fue el primero que se preocupó por valorar la posición y por crear planes estratégicos. Entonces, sin duda, este periodo fue para Steinitz maravilloso, y para el mundo del ajedrez. Cuando vuelve a jugar en 1882, gana el torneo de Viena, y los fanáticos del mundo del ajedrez comienzan a percatarse cómo había cambiado el estilo de juego de Wilhelm Steinitz, cómo sus partidas no eran tan llamativas como antes. Recuerden que esa es una época del ajedrez romántico donde todo lo que se seguía era el ajedrez de combinación, de los sacrificios de piezas, el ajedrez espectacular. Entonces de pronto Steinitz comienza a ganar de una manera que nunca antes había visto, ¿no? Y eso le resultaba un poco contradictorio a los fanáticos del mundo de ajedrez en la época, pero sin duda fue un gran avance. De hecho, un jugador
dijo, este pequeño hombre nos ha enseñado a jugar ajedrez. Sin embargo, luego en 1883 ocurriría un evento que pondría patas arriba el mundo del ajedrez, y es que en el prestigioso torneo de Londres, de pronto un imbatible Zukertort se alza con el primer lugar de manera arrolladora, totalmente impresionante, logrando 22 puntos de 26 partidas posibles, y de hecho sacándole 3 puntos de ventaja a Steinitz, que fue el segundo lugar. Entonces, por primera vez, acá surge fuertemente la contradicción de quién era el mejor jugador del mundo. Steinitz afirmaba serlo, Zukertort también, y existía un poco la duda, ¿no?, después de este resultado. Así que comienzan las negociaciones para realizarse el primer campeonato del mundo. Sin embargo, veamos un poco más detalladamente quién era este jugador que puso patas arriba, como mencioné anteriormente, el mundo del ajedrez. Veamos quién era Johannes Zukertort. Zukertort nació el 7 de septiembre de 1842 en Lublin, ciudad de Polonia. Y ciertamente Zukertort era lo que podemos decir, era la definición de la palabra genio, ¿no? Lo que hoy en día podemos decir que es un genio. Zukertort estudió química, psicología, era médico, también fue militar, logrando actuaciones muy destacadas en los eventos que participó en la época, históricamente. De hecho, dicen que sus habilidades como médico y como tirador eran excepcionales. Además, Zukertort tenía una memoria prodigiosa que le permitía recordar todas las partidas de ajedrez que había jugado en su vida, y que le permitió, de hecho, batir el récord mundial de ajedrez a la ciega, jugando 16 partidas simultáneamente, y con un resultado también impresionante: 11 victorias, 4 derrotas y solo una derrota, ¿no? También Zukertort hablaba más de 10 idiomas, lo que dice también habla de su memoria. Ciertamente era impresionante este jugador, y como ajedrecista era discípulo de Andersen, ¿no? Así que ya pueden imaginarse, Zukertort había jugado una incontable cantidad de partidas con Andersen, y de hecho en 1861 logra derrotarlo, el discípulo logra superar al maestro, y ya pueden imaginarse que el ajedrez de Zukertort era muy combinativo, muy brillante. Zukertort era extremadamente creativo, tenía un poder de imaginación impresionante. Entonces, a los fanáticos del mundo del ajedrez ciertamente les atraía mucho su juego. Zukertort era muy aclamado por la afición ajedrecística, y entonces, al alzarse con el primer lugar en Londres 1883, volviendo a esta fecha, se inician las negociaciones por el primer campeonato mundial, que duraron nada más y nada menos que 3 largos años, para que en 1886 estos dos jugadores se dieran cita en Nueva York a comenzar el primer campeonato del mundo. Entonces, el 11 de enero se disputó la primera partida, y la vamos a analizar en este video. Considero que es una partida impresionante, una partida que espero que todos ustedes disfruten. Entonces, ya pueden ver acá el tablero en pantalla. La partida comenzó con D4. Zukertort llevaba piezas blancas y Steinitz las negras en este primer encuentro, primera partida del campeonato del mundo. Steinitz juega D5, C4, C6 y plantea la defensa eslava. Es importante decir que en esta época la defensa eslava apenas se había jugado, y Steinitz llegó a este match muy preparado para hacer uso de ella. Steinitz tenía la idea, con el movimiento de C6, de capturar en C4 y luego poder defender su peón de ventaja con B5, ¿no? Es importante conocer que no sería hasta más o menos la época de Steinitz donde los jugadores aprenderían con blanca cómo enfrentar estos esquemas cuando las negras capturan ese peón, y entonces que las blancas lograran
comprender que ciertamente podía jugarse esa posición perfectamente. Entonces Steinitz lo veía como una amenaza y por ese motivo Zukertort, que también lo veía así, realizó un movimiento E3, ¿no? Defendiendo su peón de C4. Acá Steinitz juega el movimiento alfil F5, que está considerado dudoso actualmente en la teoría. Es una jugada que puede ser muy criticada, pero la mayoría no comprenden el motivo por el cual Steinitz la jugó. Nuevamente hay que decir que estamos hablando de una época donde había poco avance en la teoría de aperturas del ajedrez, y esta jugada Steinitz la realizó bien preparado. Ojo, que Steinitz llegó a este match muy preparado para realizar esta jugada y tenía una idea. No es como muchos piensan que simplemente movió alfil F5 y que Steinitz no comprendía bien lo que estaba pasando. No, Steinitz ciertamente se había preparado. Y el caso es que Zukertort había ganado muchas partidas brillantes con el avance del peón de C4 a C5. La idea de cerrar acá la posición en el flanco dama y luego ejecutar la avalancha de peones. Jugar B4, A4, B5. Steinitz había analizado partidas de Zukertort donde llevaba a cabo esta idea, y entonces el movimiento de alfil F5 tiene una idea bastante fina, de hecho, que es acelerar el desarrollo del flanco dama, porque Steinitz quería enfrentar en óptimas condiciones la jugada C5, la posición cerrada esa en el flanco dama, y eso se pudo ver de manifiesto, de hecho, en esta primera partida. Ustedes lo van a apreciar más adelante la idea de Steinitz, ¿no? Acá Zukertort juega caballo C3, siendo la primera vez que se enfrentaba a esta variante. No era sencillo encontrar el mejor camino. Sin embargo, en la quinta partida de este match, de hecho, jugaría un movimiento C por D5 combinación, C por D5 y dama B3, y le plantearía a Steinitz realmente los verdaderos problemas de su variante, ¿no? Es el motivo por el cual esta variante hoy en día no se considera muy buena con piezas negras, porque como pueden percatarse en esta posición, el peón de B7 está atacado, está débil, hay que simultáneamente mantener defendido el peón de D5, y no es fácil para las negras coordinar sus piezas acá en torno a la defensa de esos dos peones, ¿no? Es el motivo por el cual esta variante no es tan buena, y darle mérito a Zukertort de que analizando fue capaz en la quinta partida de encontrar la mejor manera, ¿no? Entonces, volviendo a la partida, luego de caballo C3, Steinitz realiza el movimiento E6, la partida continúa con caballo F3, y acá Steinitz juega caballo D7, ¿no? Y van a poder percatarse de lo que les mencioné al inicio de empezar a comentar esta partida. Steinitz consideró que con esta jugada evitaba el movimiento de C5, ¿no? Había realizado un análisis un poco curioso y lamentablemente, de hecho, se equivoca. ¿Por qué Steinitz realiza el movimiento caballo D7? En caso de jugar caballo F6, que es la jugada natural de desarrollo, Zukertort podía jugar C5, y ahora si las negras realizan el clásico ataque a la cadena de peones, a la cabeza de la cadena de peones con B6, B4 y A5, existe la jugada caballo A4, típica de la variante Panov, de la defensa Caro-Kann, y acá las blancas tienen la iniciativa en esta posición. Esta posición ciertamente es un poco favorable con blancas. A mí me parece muy cómoda y muy buena de jugar con blancas. Entonces, Steinitz probablemente realizó el movimiento caballo D7, y viendo algunos comentarios de esta partida realizados por él mismo en la época, da a pensar que fue así, con la idea de que si Zukertort jugaba C5, es importante decir, Zukertort no jugó C5, jugó A3, pensando, al igual que Steinitz, que C5 no era la mejor opción. Pero veamos qué sucedía, ¿no? Si C5, obviamente, ¿no? B6, la reacción del ataque a la cabeza de la cadena de peones, B4, A5, y ahora el movimiento caballo A4 no es posible, ¿no? De hecho, Steinitz comenta en unos análisis viejos de la época, que en esta partida él comenta que acá tenía una gran ventaja, probablemente, pero se equivoca en que las blancas poseen aquí el poderoso movimiento B5, ¿no? Steinitz obvia este movimiento cuando analizó esta partida, y ciertamente lo de la variante que continúa con B por C5
B por C6, caballo B6, C7, dama por C7, alfil B5, jaque. Ahora las negras van a perder su enfoque y tendrán que jugar una posición muy difícil. Stein no se dio cuenta de esto, el movimiento C5 era posible y este es el motivo por el cual ciertamente el planteamiento no evitaba el movimiento de C5, pero recuerden también que no existían en esa época motores de análisis, no existían muchas cosas, entonces no era fácil, ¿no? Darse cuenta de todas las jugadas precisas, ¿no? De la posición. Entonces, como les dije, ¿no? Todo esto no fue casualidad, todo esto estaba preparado por Steiner y de hecho surtió efecto porque Zukertort juega A3, jugada un poco dudosa, teniendo en cuenta, ¿no? Pensando lo mismo que Steiner probablemente, porque ahora A3 prepara el movimiento C5, ¿no? Porque se va a jugar B4, el peón de B4 va a estar defendido. Pero Steiner juega alfil D6 y luego de C5 a alfil C7. Acá se puede apreciar el triunfo de la preparación. Las blancas ciertamente han cerrado la posición con C5, pero noten cómo el alfil de casillas negras está ubicado en la diagonal H2 B8, ejerciendo una importante presión sobre el flanco rey, muy distinto a lo que sucede si el alfil hubiese quedado por dentro de la cadena de peones si se hubiese movido, por ejemplo, a E7. Y ciertamente esta posición es bastante cómoda de jugar con negras, por lo cual pueden apreciar cuál era la idea de Steiner cuando planteó alfil F5 al inicio y desarrolla el flanco dama de esta manera un poco acelerada, ¿no? Pueden ver que ciertamente el primer campeón mundial se había preparado, ¿no? Y es interesante, ¿no? Ese detalle. Acá la partida continuó con B4 y Steiner inmediatamente sin dudar probablemente jugó 5. La idea es jugar E4, ganar espacio en el centro y cerrar la posición. La partida continuó con alfil E2, caballo G F6, alfil B2, E4, admiración. Y ahora caballo D2. Esta es una posición muy instructiva e interesante. Estamos en presencia de un centro cerrado y podemos decir que ya estamos en el medio juego. Es el momento de valorar la posición y elaborar un plan. Yo les recomiendo que pausen el video, es instructiva esta posición. Pueden, a modo de ejercicio, pausar el video e intentar valorar la posición, componer un plan con negras y pensar qué jugarían ustedes con negra en esta posición. Bueno, dándoles respuesta a esto, el centro de peones está cerrado y se conoce que en las posiciones con centro cerrado se debe atacar hacia los flancos donde apuntan la cadena de peones. Por ejemplo, la cadena de peones del negro apunta hacia el flanco rey, por lo tanto las negras deben atacar en este flanco, mientras que la cadena de peones de las blancas apunta hacia el flanco dama y las blancas deben atacar entonces en ese sector. Ese es ciertamente el objetivo de ataque, pero ahora, ¿cómo realizarlo exactamente? Espero que hayan sido tan brillantes como el primer campeón mundial para entender que la mejor manera para comenzar a realizar este plan es con H5 admiración, muy buena jugada, moviendo, ¿no? Empezando a mover los peones de flanco rey para el ataque. Pero ¿por qué ciertamente es tan poderoso el movimiento H5? Es que H5 viene con una amenaza incluida y es que quiere jugar caballo G4 seguido de dama H4, lo cual pondría sobre el flanco rey de las blancas una enorme presión, una gran presión. Y por lo tanto H5 es una jugada de cuidado, ¿eh? Acá Zukertort acertadamente juega H3, pero pueden ver en este análisis que, por ejemplo, una jugada cualquiera como B5, otra jugada que no fuera H3, seguía caballo G4, H3, dama H4. Y fíjense esta posición, ya esta posición es muy difícil de defender. Aquí las negras tienen clara ventaja, hay muchas amenazas, amenaza dama por F2, amenaza caballo por E3. No es posible el movimiento de G3 por el sacrificio del alfil de C7 en G3. Entonces esto le hubiese dado a Steiner ya una ventaja muy grande, ¿no? Entonces, por eso H5 es ciertamente la mejor manera de iniciar las acciones, de iniciar el ataque sobre el flanco rey. Zukertort juega H3. ¿Y cómo continuar el ataque? Yo estoy seguro cuando Steiner realizó un movimiento H5 ya muy probablemente tenía todo visto, ¿no? Considerando sus comentarios y su estilo de juego, ¿no? La teoría
de juego de posición también. Nuevamente pueden pausar el video acá, cómo continuar el ataque. Y bueno, acá Steinitz realizó un movimiento caballo F8, la cual considero una jugada genial, una jugada que muestra la teoría posicional de Steinitz. Steinitz primeramente, cuando piensa en sus piezas, se le ocurre la maniobra caballo D7, F8, G6, H4, que no tiene otra idea que no sea intentar provocar el debilitamiento del flanco rey. El caballo en H4 atacará el peón de G2. ¿Y qué sucede? Que si este peón se mueve, entonces el flanco rey va a quedar debilitado. Como saben, los movimientos de peones engendran debilidades y ya Steinitz tendría no solo una ventaja de que el flanco rey estuviera debilitado, sino que él posee, de hecho, en esta posición, posee la ventaja en espacio en este centro cerrado. Entonces, Steinitz, siendo fiel a su teoría de acumular pequeñas ventajas para entonces, luego de tenerlas, poder realizar un ataque bien fundamentado, siendo fiel a esa teoría, realiza este plan. Es magnífica la comprensión del primer campeón mundial. Y bueno, vamos a ver qué ocurrió en la partida, ¿no? Suketor continuó con A4, el plan de atacar en el flanco dama, caballo G6, B5 y caballo H4. Se realiza el ataque sobre el peón de G2 y Suketor juega el movimiento G3. Steinitz logra su objetivo, ¿no? El flanco rey está debilitado por el movimiento de los peones. Se tiene ventaja en espacio, así que ya existen condiciones, ya existen ventajas que le permiten a las negras lograr un ataque bien fundamentado. Acá igual pueden pausar el video, es un momento en donde ya es el momento de comenzar a calcular variantes. Hay que calcular líneas y tomar una decisión porque el caballo está siendo atacado, entonces existen varias posibilidades. ¿Qué pasa? Me retiro con el caballo, me meto en la casilla G2, lo cual ya es complicado. El caballo quedaría encerrado, así que tiene que ser bien fundamentado ese avance. Sacrifico el alfil en G3. Hay varias posibilidades, ¿no? Entonces pueden comenzar a calcular las variantes acá. Bueno, nuevamente espero que hayan sido tan brillantes como el primer campeón mundial. Steinitz realizó un movimiento caballo G2, jaque, admiración, iniciando una fuerte combinación que hasta los motores de análisis les cuesta un poco de trabajo valorar. Sin embargo, lo de rey F1, caballo por E3, F por E3 y alfil por G3, ciertamente calcular todas las jugadas a partir de esta posición no era posible, pero si valoraron, como mismo tuvo que haber hecho el primer campeón mundial, si valoraron esta posición y entendieron que las negras tienen las mejores posibilidades porque ciertamente tienen varios factores a su favor. La seguridad de rey es el primero, la ventaja de actividad de sus piezas es otro, la ventaja de espacio es otro. Posee dos peones a cambio del material entregado. Entonces ciertamente son una gran cantidad de factores que tiene a su favor y que justifican este sacrificio, ¿no? Esta combinación. Y si valoraron esta posición como buena, quiero decirles que van por muy buen camino en su desarrollo ajedrecístico y espero que obviamente que se vuelvan grandes maestros todos los que pudieron encontrar esta magnífica combinación. Entonces Suketor acá realiza el movimiento rey G2. La partida continúa con alfil C7. Ahora la idea es que hay que incorporar piezas al ataque. Se planea jugar el movimiento torre H6, seguido de torre G6, incorporando la torre, que de hecho se ve muy fuerte, ¿no? Y acá Suketor comete un grave error. Suketor realiza el movimiento dama G1, es un error grave, un error importante en este momento. Era preciso realizar el movimiento dama F1 para ganar el tiempo del ataque sobre el alfil de F5. Porque las blancas ciertamente tienen que entender acá, Suketor obviamente lo supo, pero no lo realizó de la mejor manera. Tienen que entender que necesitan poner su rey a salvo, ¿no? Su rey está ahora mismo en mucho peligro y para hacerlo tienen que realizar un plan del tipo llevar el rey comenzar a llevar el rey hacia el flanco dama, ¿no? Que está más seguro, intentar el rey F2, rey E1, rey D1. Pero era importante entonces jugar dama F1 para atacar el alfil, ganar ese tiempo. Por ejemplo, una variante continua con dama D7 era una de las posibilidades, aunque ciertamente no la mejor. Rey F2,
torre H6, rey E1, torre G6. Y acá la lucha era un poco complicada, ¿no? Sin embargo, luego de dama G1, ¿qué sucede? Que ahora Stenis juega torre H6, se amenaza torre G6 ganando material. Rey F1, torre G6, dama F2. Ahora, debido a la amenaza de alfil G3 y la clavada sobre la dama en caso de que el rey fuera a E1, las blancas no pueden satisfactoriamente poner a salvo su rey. Entonces, ciertamente dama G1 fue una imprecisión. Stenis la aprovechó muy bien. Ahora, luego del movimiento dama D7, las blancas están en un gran problema porque tienen el peón débil de H3 atacado. Y también no pueden poner su rey a salvo. Tienen que elegir una de dos, ¿no? O permiten que el rey se quede acá muy vulnerable. Ciertamente esto sería desastroso. Conllevaría a claudicar la partida pronto, ¿no? A tener que rendirse. Y la otra opción es sacrificar el peón de H3, que ciertamente fue la decisión que tomó Zukertort. Pero ¿qué sucede? Que luego de sacrificar este peón débil, ya entonces las negras tendrían 3 peones por la pieza, por lo cual estaría equilibrado material. Y entonces, sumando eso a, como mencioné anteriormente, los factores posicionales y dinámicos que tienen a su favor, entonces ya aquí entonces las negras claramente comenzarían a tener la ventaja. Y fue lo que sucedió en la partida. Luego de B por C6, B por C6, torre G1, ya las blancas se ven obligadas a entregar el peón. Por supuesto, alfil por H3, rey E1, intentando poner el rey a salvo. Y ahora el campeón mundial continúa incrementando sus ventajas y continúa fiel a su idea de la teoría de juego de posición, acumulando ventajas posicionales, ¿no? Acá Stenis realiza el movimiento caballo G4, muy buena jugada, porque ataca la dama de F2 y ataca el peón débil D3. Entonces la dama no puede moverse a ninguna casilla donde defienda este peón y las blancas se ven obligadas entonces a ceder la pareja de alfiles, lo cual constituye otra ventaja más para el bando negro, ¿no? Stenis continúa jugando de una manera muy precisa acá. Y luego de caballo E2, este es otro momento importante de la partida, porque ciertamente tenemos la ventaja, pero tenemos que concretar. Acá son los momentos donde muchos a veces nos encontramos y sí, tenemos la ventaja, pero entonces no trazamos un plan, no bajamos un poco la guardia, no seguimos pensando como deberíamos. Aquí las negras tienen que elaborar un plan para continuar su ataque. Y entonces cuando eso sucede, a veces nos despistamos y comenzamos a ceder ventaja hasta que permitimos que el bando contrario nos cree un poco de contrajuego y a veces incluso nos iguale la partida. Entonces Stenis acá sí fue muy preciso. Stenis acá se detuvo y pensó, bueno, tengo la ventaja, tengo mayoría de peones en el flanco amo, en el flanco rey que diga, por lo cual obviamente tengo que continuar jugando en este flanco, hay que continuar atacando en el flanco rey. El centro permanece cerrado, así que el plan de las negras acá tiene que ser atacar acá, y la mejor manera de hacerlo ciertamente es con los peones. Las negras, el mejor plan que pueden realizar acá es intentar avanzar sus peones del flanco rey para acercarlos a las casillas de coronación, intentar jugar G5, F5, luego F4 y avanzar los peones para restringir la posición de las blancas acá y como mencioné, acercar los peones a las casillas de coronación. Ese era el plan correcto a seguir en esta posición, y Stenis muy correctamente comienza a ejecutarlo con una jugada profiláctica. Primero el movimiento dama E7, que evita que la dama blanca pueda ir a la casilla H4, lo cual haría un poco más difícil luego el avance de los peones, ¿no? Entonces ahora la partida va a seguir con un movimiento de torre. Stenis va a apartar su torre y comenzará a avanzar los peones G5 y F5. Zukertort jugó caballo F4. Stenis juega el movimiento torre H6, jugada que me gusta mucho, evitando el contrajuego, ya que torre F6 parece buena. De hecho, analíticamente quizás sea hasta un poco mejor, pero le da posibilidades de contrajuego a las blancas. Se desfía un poco del plan que mencioné anteriormente, ¿no? Acá las blancas pueden jugar, por ejemplo, dama H4, con algunas ideas de sacrificio de la calidad en G4,
y ciertamente podría complicar un poquito más la lucha, ¿no? Torre H6 evita mucho el contrajuego y se mantiene fiel al plan, ¿no? Fiel a la idea de avanzar los peones del flanco rey. Se viene el avance a G5 y luego posteriormente el peón de F va a avanzar, ¿no? Alfil C3, G5, atacando el caballo de F4, caballo E2. Y acá el primer campeón mundial hace gala también de sus excelentes habilidades tácticas, de su cálculo. Steiny también calculaba muy bien y de hecho antes de pasar a un estilo mucho más posicional con la creación de la teoría de juego de posición, Steiny era conocido por ganar brillantes partidas, ejecutar excelentes combinaciones también. Entonces Steiny, calculando muy bien acá, valora, obviamente quiere avanzar su peón de F, pero calcula también una variante que es muy bonita, ¿no? Steiny juega, de hecho, acá torre F6, dama G2 y torre F3, admiración. Percátense de esta maravillosa idea. La torre ciertamente es intocable, no se puede tocar, ya que si caballo por F3 llevaría la pérdida de material. Es un tenedor ahí sobre la dama de G2 y el caballo de E2. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? Que obviamente Steiny va a continuar ejecutando su plan, va a avanzar el peón de F, pero con la torre en una posición mucho más activa en F3, atacando de hecho también la debilidad de E3. Presten atención como el primer campeón mundial a la hora de llevar a cabo este ataque es muy preciso, como va restringiendo cada vez más la posición de las blancas, acumulando cada vez más ventaja, restringiendo la posición de las blancas. Hay que jugar caballo F1 única acá, defendiendo el peón de E3, y la idea por supuesto ahora es avanzar el peón de F, ¿no? Primeramente torre B8, incorporando la pieza menos activa al juego, la torre ocupando la columna abierta en B. Rey D2, F5, comienza a avanzar el peón de F. Y acá Suketos realiza el movimiento A5, la cual considero una jugada bastante carente de ideas. Es difícil jugar esta posición con blanca también, ojo, está muy mal realmente aquí la posición. Pero ciertamente era mejor intentar, por ejemplo, caballo H2, ¿no? Un movimiento más que plantea más posibilidades de lucha blanco, ¿no? Torre H3, caballo por G4, intentar torre H1. Y acá una larga variante, voy a continuar con dama H7 y un análisis que al final igual las negras tienen ventaja, ¿no? Y tienen unos peones que están muy avanzados sobre flanco rey, pero le hubiese sido más difícil concretar esta misma, ¿no? Luego el movimiento A5, volviendo a la partida, F4, ya la posición es muy difícil, el ataque se ha llevado a cabo paso a paso y ya lo que viene a continuación es la destrucción de la posición de las blancas total. Se amenaza jugar F por E3, el alfil puede ir a F4, se va a incorporar la dama primeramente al ataque, que es la pieza que falta. Luego de torre H1, dama F7, acá podemos verlo, se amenaza el movimiento F por E3, seguido de alfil F4. Los sacrificios de acá, no, ya esta posición es ciertamente un dolor de cabeza. Y acá luego de torre E1, F por E3, caballo por E3. Acá muchos, estoy seguro que le salta a la vista el sacrificio en E3, ¿no? A mí cuando vi esta partida por primera vez me saltó un momento, ¿no? Yo, torre por E3 y dan mate, ¿no? Pero cuando calculamos las líneas nos damos cuenta que no están forzadas la cosa. Aquí ciertamente torre por E3 hay ventaja, después de rey por E3, alfil F4, rey F2, existe ventaja, pero no hay una manera forzada de ganar. Por ejemplo, la mejor manera aquí de continuar probablemente es torre B3. Y tiene la idea lo de torre HF1, por ejemplo, alfil por E2, capturar en C3. Y entonces acá esta posición es ventaja, ¿no? Pero como les dije, no hay una manera forzada. Y Steiny, como les dije, que era un excelente calculador también, realizó un movimiento torre F2 que es más preciso. Probablemente le saltó a la vista torre por E3, pero teniendo en cuenta lo que se conoce hoy en día como jugadas candidatas, Steiny probablemente valoró también el movimiento torre F2 y entonces acertadamente lo eligió. Es el movimiento más poderoso, fuerza prácticamente el sacrificio de dama, ya que, por ejemplo, Suketos continuó con dama por F2, ya que si dama G1, luego de dama F3
No hay manera de defender esta posición. De hecho, hay que entregar la dama también. Se amenaza 2 por e2, se amenaza alfil f4. Ya esta posición estaría perdida completamente. Caballo por g4 no es posible debido a dama de 3 y sigue en mate en b1. Entonces, tú tienes que sacrificar la dama. Y ya aquí la ventaja material es bastante grande, ¿no? Ya aquí la ventaja de las negras es significativa. Y Sukertor intentará a partir de acá plantear algunas trampillas, algunas celadas a Steinny, pero el primer campeón mundial obviamente no iba a ceder ante ninguna, ¿no? Aquí lo que viene ya es la materialización de la ventaja, que es más sencilla. Acá luego caballo por g4, alfil f4 jaque, activando el alfil, rey c2, h por g4. Sukertor juega en momento alfil d2, admiración, con una, como les dije, Sukertor plantearía algunas trampillas. Steinny muy acertadamente jugó e3, pero la trampa consistía en que si alfil por d2 es un movimiento que parece lógico, entonces torre f1 y cuidadito, ojo, en caso de capturar el caballo de 2 sería un error catastrófico, sería extremadamente grave y no podemos confiarnos, que esto a veces nos pasa en las partidas, ¿no? Acá de pronto tablas por jaque perpetuo, d7, torre h7, no hay manera de evitar los jaques, ¿no? Entonces uno no puede confiarse, ¿no? Fíjense cómo a pesar de estar muy perdido en la posición, Sukertor todavía intenta algunas cosas, ¿no? Steinny, por supuesto, no caería en esto, ¿no? Como se pueden percatar, el primer campeón mundial era un jugador magnífico y tiene unas excelentes habilidades, ¿no? Entonces, por supuesto, jugó e3, buena jugada, c1, dama g2, intentando que la dama pase a una posición de ataque sobre el rey blanco más activa, se amenaza dama e4, por lo cual Sukertor se aparta con el movimiento rey c3. Y ahora Steinny realiza una manera sencilla, ¿no? Para mejorar la posición de su rey, porque ciertamente las blancas no pueden hacer nada y entonces quieren mejorar su rey antes de concluir la partida, ¿no? Una idea ciertamente que caracteriza a los jugadores fuertes posicionales, y es que limitan mucho el contrajuego del oponente, mejoran su posición cuando el oponente no puede hacer nada. Y luego de torre h7, rey e6, torre h6, rey f5, como pueden ver ya el rey mejoró mucho su posición. Sukertor acá intenta su último recurso, ¿no? Realiza el movimiento alfil por e3, este sacrificio, con idea de luego alfil por e3, torre f1 jaque, si dama por f1, caballo g3, y entonces haría un poco más difícil, ¿no? Recuperaría gran parte del material, le haría difícil a las negras, un poco más difícil concluir su partida, pero obviamente Steinny no cayó en esto, ¿no? Y luego el movimiento alfil f4 forzó a Sukertor finalmente a inclinar su rey. Esta partida es el triunfo de esta primera partida, es el reflejo, el triunfo de la teoría de juego de posición de Steinny. Fue en este match el primer signo de que las ideas posicionales de Steinny, la teoría de juego de posición, ciertamente era superior al ajedrez que se conocía en esta época. Y esta partida fue magnífica porque demostró muy claramente eso. Pueden percatarse cómo Steinny fue acumulando pequeñas ventajas al inicio de la partida para luego, con esas ventajas, entonces lanzar un poderoso ataque bien fundamentado, como el ataque lo conduce de una manera magnífica, siguiendo sus mismos preceptos, incrementando poco a poco su ventaja, acumulando cada vez más ventaja. Steinny de hecho también hace gala de habilidades tácticas excelentes, un cálculo muy preciso. Y entonces fue la primera partida que muestra el triunfo, ¿no? de la teoría de juego de posición. Espero que la hayan disfrutado mucho y nos vemos en los próximos videos, que continuaremos analizando los magníficos campeonatos del mundo. Continuaremos analizando este primero, que es William Steinny contra Johannes Sukertor. Hasta la próxima.